Hola, muy buenas tardes, me presento, soy el licenciado Diego Calderón Trejos y hoy hablaremos sobre el acuerdo del comercio de aeronaves civiles. En esta presentación les voy a explicar el acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles. Este acuerdo es un hito importante que regula el comercio internacional de aeronaves civiles, sus componentes y su fabricación. En 1979 se negoció y adoptó este acuerdo, estableciendo principios, compromisos fundamentales. Se contribuyó significativamente a la expansión y liberación del mercado global de aeronaves civiles. El comercio de aeronaves civiles es esencial en el mundo actual, generando crecimiento económico y avances tecnológicos. Este acuerdo fue creado en las negociaciones de la Ronda de Tokio y tenía un número limitado de tan solo 33 signatarios. La finalidad era liberar el comercio mundial de aeronaves civiles. Entonces, el acuerdo se aplica a aeronaves civiles, a motores, piezas, componentes y hasta los simuladores de vuelo, todo lo relacionado con aeronaves civiles. Este entró en vigor el 1 de enero de 1980 como un acuerdo plurilateral. Hoy exploraremos los 9 artículos del acuerdo en detalle para comprender cómo afectan el comercio de aeronaves civiles en la actualidad. El acuerdo enfatiza la importancia de la cooperación internacional para regular y supervisar el comercio de aeronaves civiles. A pesar de sus 42 años de existencia, el acuerdo sigue siendo esencial para la expansión y el desarrollo de la industria de la aviación. El acuerdo proporciona una definición amplia de los productos a los que se aplica, abarcando todas las aeronaves civiles sin importar su tipo, así como sus piezas y componentes relacionados. Esto incluye aviaciones comerciales, avionetas, aviones privados, helicópteros y otro vehículo de uso civil. El alcance abarca los motores de estas aeronaves, así como todas las partes y componentes asociados, como las aspas, las hélices, sistemas de combustible y otros subconjuntos utilizados en la construcción y mantenimiento de las aeronaves. El acuerdo también incluye simuladores de vuelo, sus piezas y componentes, ya sean de origen, de cambio, mantenimiento, reparación, construcción o modificación para convertirse en aeronaves civiles totalmente funcionales. Además, en el acuerdo se hace referencia al protocolo del 2001 que modificó el anexo del acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles. El propósito de este protocolo es adaptar el acuerdo original a los constantes cambios y avances en la industria, garantizando su relevancia y efectividad en el comercio. Esto logra ampliando la lista de todas las partes y componentes de una aeronave y un simulador de vuelo que son relevantes para los derechos aduaneros y cargas, asegurando que estén debidamente numerados y calificados. Este acuerdo se enfoca en los derechos de aduana y otras cargas relacionadas con productos de aviación civil, y los países signatarios acuerdan 3 compromisos fundamentales: eliminar los derechos de aduana y cargas aplicables a la importación de productos destinados a las aeronaves civiles, ya sea para su fabricación, reparación, mantenimiento, modificación o reconstrucción, eliminando así los impuestos de estos usos. Incorporar el trato de franquicia arancelaria o la exención de derechos en sus listas del GATT. Se establece un sistema de administración aduanera basado en el uso final, lo que esto significa que cada país signatario debe diseñar un sistema aduanero que considere el propósito final del producto, garantizando un trato arancelario o de exención comparable a los demás signatarios, y deben informar a los otros signatarios sobre cómo funcionará en su propio sistema basado en el uso final. El objetivo de estos compromisos es promover un comercio más libre y justo, eliminando los derechos de aduanas y cargos adicionales para los productos de aviación civil. Este acuerdo se centra en la superación de obstáculos técnicos en el comercio, particularmente haciendo referencia al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio que se originó en las rondas de Uruguay. El objetivo principal de este acuerdo es asegurar que las regulaciones técnicas no sean utilizadas de manera injusta para crear barreras comerciales. ¿Qué pasa? Que bajo esto se regulan todas las especificaciones relacionadas con los procedimientos de operación y los requisitos de certificación de aeronaves civiles, siguiendo las normas y disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos, promoviendo un comercio más fluido, equitativo y justo entre los países signatarios. Dentro del acuerdo se destaca la importancia de permitir a los compradores de aeronaves civiles la libertad de elegir proveedores en función de consideraciones comerciales, sin estar obligados a adquirir de un proveedor específico debido a presiones políticas o a favoritismos. Los compradores
deben tener la flexibilidad de seleccionar el mejor proveedor en términos de precio, calidad y avances tecnológicos. Además, el acuerdo prohíbe que los países signatarios impongan la compra de aeronaves civiles de un proveedor en particular a líneas aéreas, fabricantes u otras entidades, evitando así la discriminación contra proveedores que operan fuera de sus fronteras. Entonces, esto se enfatiza que las compras realizadas bajo este acuerdo deben basarse en consideraciones de precio, calidad y entrega, promoviendo igualdad de oportunidades comerciales y un acceso competitivo para empresas realmente calificadas. Se promueven principios como el de libre competencia, la libertad y transparencia en las compras, el de igualdad de trato y las actuaciones tecnológicas. Asimismo, prohíbe la inclusión de incentivos que generen discriminación en las compras de aeronaves civiles, con el objetivo de fomentar un mercado más abierto, un mercado más competitivo en este sector. El acuerdo también establece que los países signatarios se comprometen a no utilizar restricciones cuantitativas ni imponer requisitos de licencias de importación que limiten la entrada de aeronaves civiles de una manera de la cual viole de manera arbitraria el acuerdo. Si se requieren licencias de exportación, deben ser otorgadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo. El propósito de esta disposición es garantizar que las restricciones comerciales se apliquen de manera justa, sin favorecer los intereses comerciales de un país signatario a expensas de los competidores extranjeros. En este acuerdo se aplican las regulaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, el GATT, a las aeronaves civiles, específicamente en los artículos 6 de derechos antidoping y derechos compensatorios, en su artículo 16 de subvenciones y en el 23 de anulación o menoscabo. Esto implica que los principios generales del GATT en relación con las subvenciones y las prácticas desleales se aplicarán al comercio de aeronaves civiles. Además, se establece que al participar en programas relacionados con aeronaves civiles o brindar apoyo oficial a la industria, los signatarios se comprometen a evitar cualquier efecto perjudicial para el comercio. De acuerdo con el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias en sus artículos 3, 4 y 8, referente a las prohibiciones, acciones e identificación de las subvenciones no recurribles, también se reconoce la singularidad de la industria aeronáutica y su fuerte apoyo por parte de los gobiernos. En este contexto, los países signatarios acuerdan establecer precios razonables y realistas de recuperación de los costos involucrados. Esto incluye costos no periódicos, costos identificables y prorrateables, costos de desarrollo, costos promedio de producción y costos financieros. En este acuerdo, los signatarios acuerdan no fomentar ni respaldar de ninguna manera la adopción de medidas por parte de las administraciones y organizaciones no gubernamentales que puedan entrar en conflicto con las regulaciones relacionadas con el comercio de aeronaves civiles. Esto con el fin de mantener una coherencia en las prácticas comerciales entre diferentes jurisdicciones, y esto nos asegura que se cumplan las obligaciones establecidas en el acuerdo y se eviten interferencias que puedan obstaculizar el comercio de aeronaves civiles. El acuerdo se establece la creación de un comité para el comercio de aeronaves civiles, compuesto por todos los signatarios. Este comité se reúne según sea necesario al menos una vez al año para abordar cuestiones relacionadas con el acuerdo, como posibles cambios debidos a avances tecnológicos en la industria de la aviación civil y cuestiones sin resolver a través de las consultas bilaterales. Además, el comité tiene otras responsabilidades que incluyen la revisión anual del funcionamiento y la aplicación del acuerdo, así como informar a las partes contratantes sobre las novedades relacionadas durante el periodo de revisión. Posiblemente esto lo haga a través de la OMC. Entonces, periódicamente los signatarios llevarán a cabo nuevas negociaciones para mejorar y expandir el acuerdo, basándose en el principio de reciprocidad mutua. El comité tiene la autoridad para establecer órganos auxiliares supervisores para asegurar que las ventajas mutuas. Además, los signatarios deben analizar cuidadosamente las quejas o preocupaciones que puedan recibir de otros mismos signatarios, respondiendo rápidamente a través de consultas con el comité o los signatarios consultantes. Antes de tomar cualquier medida de investigación, si un signatario considera que sus intereses comerciales en la fabricación, reparación, modificación, mantenimiento, incluso la reconstrucción o conversión de aeronaves se ven afectadas desfavorablemente por la acción de otro signatario, el comité se reunirá para examinar la solicitud, emitiendo decisiones o recomendaciones según sea necesario. Entonces, finalmente,
En el caso de surgir una diferencia con el acuerdo que no esté cubierta por otros acuerdos multilaterales, se aplicarán las disposiciones del acuerdo del GATT, específicamente los artículos 22 y 23 que hablan de las consultas en anulación o el menoscabo. Estos procedimientos están diseñados para garantizar una resolución adecuada de las diferencias en el contexto del acuerdo. En este acuerdo se abordan varios aspectos relacionados con la aceptación y adhesión del acuerdo, como las reservas, la entrada en vigor, la legislación nacional, las modificaciones, la denuncia, la no aplicación del acuerdo entre ciertos signatarios, la secretaría, el depósito y el registro. Vamos a ver unos puntos claves del mismo. Dice que el acuerdo está abierto a la aceptación de los estados pertenecientes al GATT y a la Comunidad Europea y otros países que se hayan adherido provisionalmente pueden suscribir el acuerdo mediante firma, siempre que cumplan con las disposiciones de adhesión provisional. Las aceptaciones se aplicarán de acuerdo con las disposiciones de los apartados A y B del párrafo quinto del artículo 26 del GATT. No se pueden realizar reservas en el presente acuerdo sin el consentimiento de los signatarios. Cada signatario que acepte o se adhiere al acuerdo debe asegurarse de que sus leyes y regulaciones estén en conformidad con las disposiciones del acuerdo y notificar al comité sobre cualquier cambio en sus leyes y en sus regulaciones relacionadas al acuerdo. Las modificaciones al acuerdo son posibles, pero no entrarán en vigor para los signatarios que no la hayan aceptado. Cualquier signatario puede denunciar el acuerdo y surte efecto después de 12 meses de notificar al director general de los contratantes. Otro signatario puede solicitar la convocación inmediata del comité, esto tras recibir la notificación. Cuando un signatario acepta o se adhiere al acuerdo y otro no ha consentido dicha aplicación, el acuerdo no se va a aplicar entre ellos. Los servicios de secretaría del acuerdo son proporcionados por la Secretaría del GATT. También se registra el acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 102. Esto lo que implica es que los tratados y acuerdos internacionales deben ser registrados y publicados por la Secretaría de las Naciones Unidas para que puedan ser invocados ante los órganos de las Naciones Unidas. Para ir finalizando, este acuerdo internacional tiene como objetivo principal promover y facilitar el comercio de aeronaves civiles y sus productos relacionados. Para lograrlo, establece una serie de regulaciones y principios que todos los países signatarios deben de cumplir. Estas regulaciones buscan crear un entorno equitativo, libre y justo para la industria, considerando factores como precio, calidad, entrega, prevención de prácticas discriminatorias y la fijación de precios razonables. Además, el acuerdo aborda la solución de diferencias y promueve el apoyo mutuo. En resumen, el acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles desempeña un papel crucial en la promoción de un comercio equitativo, garantizando que los productos y servicios relacionados se comercien sin obstáculos ni barreras injustas, lo que contribuye a mantener una competencia global en igualdad de condiciones.